Pues nos da mucho gusto recibirles y vamos a arrancar con Nancy Joana Moreno Martínez, que presenta un proyecto con modalidad de tesis que se llama Kinefantasía, la mente que crea el cuerpo que recrea como organismo indisociable en la danza y como área de oportunidad en creación y libertad de movimiento. La asesoría la lleva a cabo el maestro Raúl Islas Buitrón. Pues adelante, Nancy, tienes 20 minutos para tu exposición. Pues como ya lo dijo la maestra, mi modalidad de titulación va a ser de tesis. Bueno, primero les quiero platicar como un poquito sobre cómo inició este tema o cómo partió. Bueno, todo empezó cuando hace unos semestres yo me hice una pregunta muy grande que tenía que ver con una situación que sucedió en una clase, específicamente del maestro Israel Chavira, en la que él nos puso a improvisar y nos dijo algo así como bailen o dancen como quieran hacerlo. Y en ese momento yo no pude. Entonces mi gran pregunta es ¿por qué no puedo bailar como quiero bailar cuando quiero bailar como quiero bailar? ¿No? Entonces surgió esa situación. Ya tengo como una estructura determinada. Tengo ya también mi índice y pues el tema central ya está bastante desarrollado. Ahora solo me resta como complementarlo con algunas cosas. Maestra, ¿podría darle a la silla, por favor? El subtítulo de mi tesis cambió, era otro, ahora es otro. Se llama Conexiones entre mente y cuerpo, paridad que se gesta en la danza buto y danza moderna. Lo que voy a hacer es una especie de comparativa entre la danza buto y la danza moderna para poder demostrar, o en teoría, demostrar el punto de mi teoría. ¿Le podría dar adelante, por favor? Bueno, para empezar les quiero explicar un poquito sobre lo que es la kinefantasía, que es uno de los términos centrales con los que voy a iniciar o con los que inicié mi proyecto. La kinefantasía, encontré este término en un libro que leí de Arnold Gehlen que se llama El hombre y que hace mucha referencia a los movimientos virtuales o movimientos mentales, que usualmente es algo que los bailarines tenemos ya un poquito bastante desarrollado, en el cual podemos, por ejemplo, estar en un lugar completamente distinto que no sea nuestro salón de danza o en el teatro donde sea que bailemos, y que podemos estar repasando estos movimientos en nuestra mente. Incluso podemos ver detalladamente algunas veces cómo se hacen estos movimientos. Y esto es a lo que refiere la kinefantasía, ¿no? Los movimientos virtuales. Hay dos tipos de movimientos mentales, que son los internos y los externos. El interno es el que tiene que ver precisamente con las emociones, la espiritualidad, la imaginación, la mente, todo lo que es abstracto y todo lo que está dentro que no lo podemos ver. Y el externo, que es el cuerpo físico, las capacidades sensomotoras, las virtudes corporales. Y esto es un conjunto con el cual se puede hacer posible que lo que nosotros pensamos pueda surgir, ¿no? hacia afuera, hacia el exterior, y se pueda convertir en movimiento. Cuando a mí me pasó esto, que descubrí que no podía danzar como yo quería, incluso en una de las clases de Rocío de composición coreográfica, recuerdo que me estanqué muchísimo, no podía concretar mis ideas físicamente en manera o en forma de montar una coreografía o de poder crear, porque en mi mente, en mi imaginación, mis ideas estaban claras en mi cabeza, pero cuando yo tenía que pasar ese trabajo hacia el exterior tenía muchos problemas. Entre los que logré identificar era que, y me lo dijeron muchas veces, son muy perfeccionista, quiero que todo salga así tal cual
quiero que suceda y muchas veces no se puede, ¿no? Porque las condiciones de las personas que están bailando conmigo no son las que yo estoy imaginando o no son las que yo quisiera que fueran, porque algunos son más, otros podrían como hacer las cosas de una forma distinta porque no tengo el control de los cuerpos de otras personas ni de la creación de otras personas. Otra de las situaciones que encontré fue que me estanco demasiado en una idea y no puedo como continuar, no puedo salir de ahí, me cuesta mucho trabajo y tiene mucho que ver también con esta perfección. Otra de las situaciones que también encontré es que me falta afinar o mejorar esta parte de liderazgo que se requiere o de autoridad que se requiere para que alguien sea un coreógrafo o coreógrafa, ¿no? Poder como hablar con mis bailarines y decirles cómo poder comunicarme más claramente, porque a pesar de que en mi cabeza mis ideas son claras, pues me cuesta trabajo expresarlas también. Esa es otra de las situaciones. Bueno, en torno a todo este tema que tiene que ver con la kinefantasía, que es el tema central, ya desarrollé varios otros temas y subtemas que tienen que ver con esta conexión. Yo estoy planteando, mi teoría es que dentro de esta imaginación que tenemos, que podemos llegar a desarrollar y todas estas ideas que tenemos dentro de nuestra mente, dentro de nuestra imaginación, al momento de poder llevar esto a cabo físicamente, hay una conexión que no sé todavía qué tipo de conexión sea, ¿no? Algunos de mis capítulos hablan sobre conexiones literales, físicas y químicas, que tienen que ver a nivel cuerpo, a nivel biológico. Hay otras que son más abstractas, que hablan sobre emociones, etcétera. El tema es un poquito extenso, pero al final, pues esa es como la iniciativa, ¿no? Encontrar el puente conector. ¿Podrías darle un poquito adelante, por favor? Encontrar un poco el puente conector, así lo llamo. Y pues la idea es lograr demostrar que se necesita entrenar de cierta manera o al menos ponerle un poquito más de atención a nuestra mente, a nuestra salud mental para poder llevar a cabo lo que queramos hacer dentro de la danza, ¿no? Bueno, ahí está la paridad, la que les decía, la comparativa o la igualdad que quiero encontrar entre estos dos tipos de danzas. Aún no he elegido mi corriente de danza moderna, todavía no sé exactamente cuál es el estilo que quiero manejar. Mi asesor de tesis, que hoy no está aquí, me dijo, pues tienes que encontrar como una específica, ¿no? Una especie de danza que sea más específica para que puedas hacer esta especie de comparación. ¿Podrías darle un poquito más adelante? Bueno, ya les dije cuál es el objetivo específico de que voy a trabajar en estos semestres, que es que pues se pueden generar en estas conexiones. Las circunstancias pueden ser diferentes, las experiencias, y que el sujeto, el bailarín en este caso, las puede conducir de una forma generativa o limitativa, que son dos tipos de situaciones que yo encontré. Lo digo lo puse de esta manera porque yo tuve muchas limitaciones en ese aspecto, ¿no? Como les digo al principio, que me costaba mucho trabajo. Tenía muchas emociones, tenía muchas ideas, pero me había costado muchísimo trabajo poder llevar eso a cabo físicamente o creativamente o en materia de creación. ¿Podrías darme un poco más hacia adelante? Bueno, este es un pedacito de mi tesis que explica pues estas dos partes que les digo, ¿no? Que ya trabajé, que es la biológica o la nivel física y la emocional o mental.
Podría estarle un poco más hacia adelante, ¿no? Bueno, esta es una parte de mi índice. Tengo un poquito de problemas con lo que es mi índice, porque me dice mi maestro que pues está muy extenso, ¿no? Que hay muchísimo material, hay muchísimos capítulos de capítulos, mini capítulos de capítulos. Pero yo creo que tengo mucho tiempo todavía. A grandes rasgos sería como ese mi trabajo. Yo creo que sería como todo hasta ahorita. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, más adelante está también otra parte de mi índice, y también tengo mis fuentes, ¿no? Que están basadas en autores. Y creo que sería todo. Nancy, yo creo que tienes un tema que ha sido de mucha inquietud por muchas personas y que no ha sido estudiado, al menos al interior de la facultad. O sea, de pronto como que se repiten ciertas temáticas, y esta creo que es un tema crucial que ya mucha gente ha enunciado, pero que nadie ha estudiado. Entonces me da mucho gusto que le entres por ahí. Veo que tienes más encuentros. La vez pasada nos sorprendía en el seminario pasado tu término de kinefantasía, que a todos fue como, wow, qué padre, eso está genial. Pero veo ahora más elementos interesantes, como esto de lo generativo y lo limitativo, que me parece fundamental. Uno siente cuando es fácil generar, y uno siente cuando te estás autolimitando, ¿no? Sí. Se siente, o sea... Y me gusta mucho que hayas como encontrado y que lo hayas nombrado, ¿no? Que hayas encontrado estas dos posibilidades diferentes de experiencia. Eso me gusta mucho. También me gusta que estás utilizando como base la danza Buttu y la danza moderna, porque efectivamente hay ahí un matiz muy interesante en el lenguaje de movimiento, desde dónde surge el lenguaje de movimiento. Y yo pensaría que sería importante, a lo mejor que pensaras no solo en danza Buttu sí podría ser, pero que más bien enunciaras el trabajo específico de ciertos creadores como ejemplos, porque no todos los creadores de la danza moderna tienen los mismos fundamentos. En la danza moderna no es tanto como es en la danza Buttu, que es como más claro el fundamento y es más común en esa etapa del desarrollo de estas danzas, ¿no? Ya no hablemos de ahorita, no. Estoy pensando por las imágenes que tienes, que es en el surgimiento de estas manifestaciones dancísticas. Bien, te quiero decir una cosa. Es que hay algo a mí que me hace mucho ruido, y me hace mucho ruido en función a mi experiencia, y te lo quiero compartir y ya tú decidirás qué haces con ello. Dices, la mente que crea y el cuerpo que recrea. Y yo digo, híjoles, es que mi experiencia, y luego más adelante lo hablas, lo que hay que hacer es soltar la mente para que pueda. Y entonces yo creo que este término de kinefantasía me da la impresión de que de repente esta idea como de la proyección mental que se transforma en impulso de movimiento, la quieres vincular a la racionalidad. Y no es así. La kinefantasía es corporal y es impulso. No es una idea de hacer. O sea, neta no. Bueno, en mi experiencia no. Porque cuando está la idea de hacer, no haces. No generas. Acotas, limitas, ¿no? Te vas a este otro lugar. Entonces, yo te invitaría, porque además eres una persona muy, muy racional, que ese es el tema, y está padre. Y lo padre es ver qué aspectos y cómo se juega la kinefantasía. A mí me queda muy claro en la danza Buttu.
el universo mental, pero no es un universo mental de yo soy Debo, tengo la historia del personaje y no es ese universo mental. Es un universo mental de sensación y de impulso. Entonces, ahí es donde yo creo que tienes que estar muy atenta, porque por tu ser racional y por nuestra herencia muy hacia la racionalidad, pudiera parecer que la mente crea y el cuerpo recrea. Es que no es así. Para mí eso implicaría que hay un proceso mental que se configura, que controla el proceso corporal. Y me parece que no. Que hay un proceso mental, pero de activación del imaginario corporal, de la memoria corporal, de todos esos procesos que activa el impulso de movimiento. Y lo que tienes que hacer es esa conexión, que tú también ya hablaste mucho de conexión, y la barrida de los juicios y el trabajo, efectivamente, tú dices, de entrenamiento de la mente. Sí es un entrenamiento de la mente, me parece, al menos para personalidades como la nuestra, que son controladoras y que son racionales y que son esquemáticas. Me sumo ahí. El trabajo de entrenamiento de la mente es para echar eso a un lado y permitir la conexión directa de la quinesis, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que ser como que no te vayas a enganchar, y a la manera de enunciarlo seas muy clara de qué manera te estás refiriendo a la kinefantasía como proceso mental. Yo no puedo estar más de acuerdo con Rocío. No hay manera de que esté más de acuerdo. Y lo que yo quería, digamos, agregar es más bien como un ejemplo, a partir de que tú misma estás diciendo danza buto. Porque, por ejemplo, en la cultura japonesa, y ayer Daniel habló de los koanes, ¿no? Está eso del koan. El koan es una práctica que viene del budismo, ¿no? Que su función es poner pausa al pensamiento racional, que ese es el que está diciendo Rocío, que desde ahí no se puede. Y entonces en la danza buto, su práctica es una suerte de koan corporal. Aunque no lo enuncian como tal, sí funciona así, porque todo el trabajo corporal está dirigido a sacar al cuerpo del control de la racionalidad, y eso sí lo enuncian así. Entonces, si tú ya diste con que quieres agarrar la danza buto, sería interesante repensar cómo estás articulando esa parte, esa relación, cómo estás definiendo o entendiendo esta cuestión de la mente, ¿no? De lo imaginario, porque es como más coherente con tu propio planteamiento, ¿no? Y a mí quedarse con la danza buto y ya sobra la danza moderna. Es lo que iba a decir. Te digo que no puedo estar más de acuerdo con Rocío. O sea, a mí me parece, o sea, es que podrías tomar, o sea, las danzas de Rudolf Laban, digo, tiene su parte muy racional, pero tiene otra parte no, o sea, sí se podría, pero es demasiado, no hace falta tanto. O sea, con que agarres la danza buto, fíjate que hasta te ha costado trabajo escoger algo de danza moderna, entonces pues ya mejor no le entres, con una tienes suficiente, porque además tu tesis no es sobre la danza buto, tú agarras la danza buto como pretexto para poder pensar en lo que es tu tema. Entonces más con uno basta. ¿Sabes qué sí podría ser, me parece? Que si agarras, por ejemplo, la danza buto, el origen, los fundamentos de la danza buto, y después tejes qué experiencias de danza moderna están relacionadas con ese fundamento y los puedes enunciar. O sea, pienso en Ohad Naharim, por ejemplo, que está totalmente relacionado con ese fundamento. Entonces, a lo mejor ahí puedes decir, bueno, y esta misma premisa la podemos encontrar en la danza contemporánea o en alguna expresión de danza, como enunciarlo, si quisieras vincularlo. Sí, pero sin meterse o abrir un capítulo al tema entero. De Laban y de Graham. Pues de hecho justamente tengo unos capítulos que hablan sobre esto que me están mencionando, sobre esto que me mencionan, ¿no?
primero hablé sobre que la dualidad del cuerpo en realidad o sea que no hay dualidad, y sobre que precisamente de ahí es de donde viene todo, ¿no? Que el cuerpo es el medio por el cual llegan las experiencias a nosotros, y que entonces si no hubiese cuerpo, pues no habría tampoco ideas, ni pensamientos, ni ninguna de estas cosas, porque pues este es el medio más próximo que tenemos hacia el exterior. Y de hecho así es como lo estoy intentando recoger o traer hacia mí, desde que precisamente tenemos que poder aprender a dejar de pensar, porque era lo que siempre me han dicho mucho, ¿no? Es que deja de pensar, solo haz las cosas así, trata de no estar como todo el tiempo pensando en qué es lo que sigue o qué es lo que voy a hacer. Al principio de la carrera me pasaba muchísimo, tenía muchísimos problemas con eso, y ahora que estoy ya por salir de la escuela me doy cuenta que sí he tenido un proceso que precisamente tiene que ver muy vinculado a esto, que mi cuerpo aprendió a... Yo no me quiero atrever a decir que el cuerpo tiene... Sí hay memoria corporal, pero no me quiero atrever a decir que tiene una autonomía como muy completa, ¿no? Hablo de eso en unos de mis capítulos, pero como todavía no tengo idea de cómo aterrizarlo, no está muy claro todavía para mí cómo poderlo enunciar, cómo hacer cómo enunciar eso sin decir que el cuerpo es autónomo. Es que sin no es decir que sea autónomo, porque obviamente el cuerpo está relacionado con la mente, es específicamente con el dominio de la racionalidad, que es lo que genera esto que tú aquí en tu capítulo 3 hablas como la dualidad del sujeto. Esta dualidad del sujeto está en la génesis de la cultura occidental, que entiende al sujeto como escindido, partido en pedazos. Y todos los filósofos, desde los griegos hasta Descartes, estuvieron viendo cómo chingados hacían para unir la mente y el cuerpo. Descartes llegó a la magnífica conclusión que por la pituitaria. Entonces, eso es un problema del que hay que deshacerse, esa escisión del cuerpo, ¿no? Y de alguna manera, una de las vías, digo, porque esto no es que no esté trabajado, digamos, se ha trabajado desde la misma filosofía, desde el arte, a partir de, por ejemplo, la transición del concepto de cuerpo a corporalidad, porque el cuerpo es ese ser escindido de la mente, controlado por la mente racional, ¿no? Y la corporalidad es ese sujeto de ser que somos, que está integrado por toda nuestra capacidad imaginativa, que es de lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces, más bien, si tienes que escoger, si tú vas a estar metida dentro de la visión racionalista, que viene de toda esta tradición occidental, pues vas a seguir como chocando con pedazos, ¿no? O si das el salto y entras a esta otra manera de comprender al sujeto, como un sujeto no es escindido en pedazos, por lo tanto no tendrías que pensar que el cuerpo es autónomo, porque no está escindido, está integrado. Y la mente, la racionalidad, digamos, forma parte, pero no es la que domina al cuerpo, no es la que en un eje jerárquico controla el cuerpo, ¿no? Está y tiene su funcionalidad y sirve, y es parte de nosotros, es parte de nuestro ser, pero es como romper esa fragmentación, ¿no? Esto que dices aquí, la mente que habita el cuerpo, pues es la fragmentación del cuerpo. O sea, creo que lo interesante sería si tú abordaras una postura crítica frente a eso, para resolver la problemática que tú misma estás planteando. Sí. Y porque además no eres tú, o sea, es un montón de gente que ha hablado sobre eso, y textos puedes encontrar. Si tú te metes a todo lo que se ha hablado en torno a este giro corporal que se ha hablado en la sociología, en la historia, en la antropología, desde la filosofía, desde el arte, o sea, es mucha la gente que ha hablado sobre esta crítica del dualismo y del control de la racionalidad. Creo que podrías encontrar, si tampoco te habrá que meterte a hacer una tesis de otra cosa, ¿no? Pero como darle un hint. Sí. ¿Sabes yo qué siento, Nancy, o qué te recomendaría? Porque sí tienes un índice que no está enfocado en el objeto de estudio.
yo te recomendaría, te invitaría a que te centraras en la kinefantasía. Ya. Todos los capítulos que no están directamente relacionados con la kinefantasía, caput, adiós, fuera. Son cosas que tú no. Yo creo que son cosas que ella necesitó leer y aprender y entender para llegar. arribar a la comprensión de su término, pero que no pertenecen ya a la... Entonces, yo digo que todo eso fuera. Entonces, si tu término es la kinefantasía, que además me dices, la mente que crea y el cuerpo que recrea, yo insisto, ese nombre no te ayuda. Más bien a lo mejor algo como, estoy hablando en voz alta, pensando en voz alta, la kinefantasía en la generación del impulso del movimiento para la danza. Una cosa como más así, o sea, cómo opera la kinefantasía en los procesos creativos de la danza. Cómo opera la kinefantasía. Y entonces vas a hablar, ¿qué es la kinefantasía? Vas a hablar de la relación de conexión entre la mente y el impulso de movimiento. Vas a hablar de estéticas que la abordan a profundidad, como la danza Buto. Vas a hablar de autores, vas a hablar de tu experiencia, si te das cuenta, pero todo es kinefantasía. Todo es kinefantasía. Y lo que no es kinefantasía, pues no. Proxémica corporal, cualidades y límites. Pues eso no pertenece. O sea, ¿eso qué tiene que ver con la kinefantasía? No, adiós. La memoria del cuerpo, sí, eso sí tiene que ver con la kinefantasía. Y entonces cuando hable de memoria del cuerpo, no solo hablo de la memoria del cuerpo, sino cómo la memoria del cuerpo opera en los procesos en que opera la kinefantasía. ¿Sí me explico? Y entonces tienes un montón de cosas que dejar afuera y un montón de cosas que redirigir. Yo pensaría que eso te puede ayudar. Danza Buto y la memoria experimental por ¿qué? Miles, que se convirtió en movimiento. Es la danza Buto. No nos interesan los antecedentes de la danza Buto. Nos interesa, o sea, sí, claro, posguerra, no, nos interesa cuál es la razón por la que la danza Buto se funde en la kinefantasía para la generación del impulso de movimiento. La razón es porque la posguerra, ¿sí ves? Entonces ya cambia el enfoque. No me interesa el antecedente de la danza Buto, sino lo que me interesa del antecedente de la danza Buto es por qué llegó aquí. ¿Sí? Cree. Yo voy a hablar con toda humildad porque realmente yo no me expreso en danza y lo digo desde el principio. Pero en esto de la kinefantasía hay dos aspectos que me parece que afectan para lograr la unidad que somos. También estoy de acuerdo absolutamente en que la cultura occidental nos ha separado, picado en cachitos, y nuestro esfuerzo sería para integrar. Pero y me parece que puede ser parte de esto de la kinefantasía, dos aspectos que impiden que el cuerpo sea creativo, o que nosotros seamos creativos, y que tienen que ver con el juicio o la censura que nosotros nos imponemos, que es consecuencia de una educación, de una cultura que nos pide tener un cuerpo tal y tal y tal, que nos pide tener un desempeño escénico tal y tal y tal y tal, así cuadrado. Es como la figura de las Barbies, que la tenemos introyectada, que todas queremos ser Barbies, cuando pues, no es cierto, cuando no tenemos que ser Barbies, ¿no? Como un deber ser.
Y entonces eso Pero no a veces veces nos, que bueno, no a veces, muchas veces nos impide es lograr esta unidad. Y la otra es justamente eso. Una cosa es tener una idea, una concepción de una coreografía y saber qué movimientos queremos que se hagan, etcétera, etcétera. Y otra cosa es una falsa expectativa. Queremos llegar hasta allá, pero no estamos aterrizados en esto que somos, en esto que sentimos, en esto que aquí y ahora, sino en aquella cosa que quién sabe qué, que está acá, ¿no? Racionalmente, pero que no la hemos experimentado, no la hemos vivido. Entonces son como dos cosas que me parece que son fundamentales. Por ejemplo, con la voz en el teatro, yo daba cursos de voz creativa y resulta que la imagen que tenían de la voz no correspondía a la voz real porque era una imagen idealizada, una voz que debía ser de tal o cual manera y lo único que generaba era juicios que inmovilizaban y que no te permitían que la voz fluyera de manera orgánica, ¿no? Había toda una corriente de voz, por ejemplo, que decía que la voz de los teatristas tenía que ser hermosa y elocuente y ser, ¿no? Entonces, queríamos ir hacia allá cuando no habíamos vivido la experiencia de la propia voz, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado, afortunadamente eso ya no es una cosa, todos debemos llegar al mismo lugar, cada quien tendría que encontrar cuál es el lugar propio, pero como tenemos modelos que nos obligan a hacernos juicios, eso resulta en inmovilización. Lo dejo ahí humildemente, porque no soy experta en danza, pero me parece que son dos factores que... De hecho hablo sobre el segundo aspecto que me dijiste, introducción, conocer realmente, bueno, planteo que conocer realmente nuestro cuerpo, nuestras limitaciones, saber hasta dónde podemos llegar, que es muy importante, ¿no? Para poder precisamente no llegar a esto, a expectativas. Sí, pero también cómo lo conoces. O sea, lo conoces con la cabeza y puedes armar un discurso para definirlo, o lo conoces con la experiencia. Hablo de la experiencia, sí. Bueno, sí, hablo de la experiencia. O bueno, de que sea más corporal, ¿no? De que realmente logremos conocer nuestro cuerpo sin dejando de lado esto que decía Rocío, ¿no? Desconectar nuestra mente o apagarla y simplemente sentirlo, saber. El primero sí hablé un poquito sobre lo que sería la pena, podría ser, y cómo eso influye un poco en las limitaciones, ¿no? Que son como, bueno, es que al menos a mí eso fue lo que me pasó, en mi experiencia eso fue lo que me pasó, y hablo un poco sobre eso. Tengo un capítulo que habla sobre la pena y sobre cómo eso influye para no poder llegar a crear. No son tanto como juicios o censura, pero habla de eso. Podría como intentar tomarlo en cuenta. No lo he pensado. Gracias. Una aclaración nada más, Nancy. Nosotras opinamos y decimos y nos emocionamos, pero tú decides con tu asesor. Lo sé, gracias. ¿Sí? O sea, no sientas presión, nos puedes decir, no estoy de acuerdo y ya. Sí, claro. O sea, lo hacemos para propiciar pero sí ustedes tienen que tener la voz cantante, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias.